micro, o si no, lo puedes plantear por el chat. Por ahí también podemos conversar. Hoy día vamos a entrar a un tema bastante polémico, bastante importante en el estudio de la realidad peruana. Tiene que ver acerca de la circulación en un modelo económico que es evidentemente capitalista y a la vez cómo es que este modelo no logra absorber la mano de obra que en el Perú existe en millones y millones de desempleados. A ese sector que mucha gente de poder económico desprecia, maltrata, humilla diariamente, porque con frases como esta, ¿m? El pobre es pobre porque así quiere serlo, ¿no? Así es, entonces son discursos, ¿no? El que quiere ser pobre es porque él lo ha decidido, como si fuera algo voluntario ser pobre, ¿ya? Sin tomar en cuenta el contexto socioeconómico, político, cultural. Eso vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a ver cómo es que el modelo económico, el sistema económico ha generado pues todo un conjunto de personas desplazadas, excluidas, ¿no? Sí, estas personas excluidas que no han podido insertarse en el sistema se le conoce como informales, ¿no? Se le conoce como, en el término más adecuado, le conocen como ambulantes, mejor el término más común, ambulantes, sí. Se llama la economía informal. Así es, mire, acá en el chat me escriben y me dicen que mira, hasta dónde llega la desfachatez de algunas personas de los grupos de poder, que son las prensas también, dicen de que el pobre es feliz con su pobreza. Así estoy leyendo los aportes de nuestros compañeros, que evidentemente es para denunciar toda esta cantidad de argumentos que tratan de justificar la pobreza, tratan de echarle la culpa al pobre de su pobreza, ¿no? Cuando todos sabemos que es en realidad pues un conjunto de aspectos, ¿no? Que conocemos como sistema. Hoy día es de moda, está la palabra modelo, el modelo económico, ¿no? La estructura del sistema económico, ¿no? Entonces sí, y hay frases más lesivas, ¿eh? Hay frases más despectivas. Esa frase que dice nuestro compañero es una frase suave todavía, el pobre feliz con su pobreza, ¿ve? Es suave. Hay otras que son más ofensivas, ¿no? Sí, hay frases más despectivas, ¿no? ¿Por qué son pobres? Porque son ociosos, haraganes. ¿Ve? ¿Por qué son pobres? Porque no les interesa salir de la pobreza, se han acostumbrado, sarta de haraganes, ociosos. ¿Por qué son pobres? Porque son trigueños, porque son inferiores. O sea, sí, una serie de términos racistas. Nunca he visto una persona con boleto. ¿Aló? Ahí se prendió un micro, ¿ya? Sí, tener cuidado con sus micros. A ver quién fue el que prendió su micro. Voy a indagar. Sí, es Evelyn. Tu micro está activado, Evelyn. Ya, otro micro activado. Ya, listo. Entonces voy a desactivar todos los micros mejor. Ya, sí, cuando llegamos de provincia, la discriminación es más fuerte todavía. Como de provincia no hay esas costumbres, ¿no? Que hay en Lima, de ser vivo, despierto, jerguero, ¿no? Dice que le gusta la trampa. Entonces, de provincia llegamos más inocentes, más sanos, ¿no? Entonces ya quieren aprovecharse más de ellos, ¿no? Le pagan menos, les abusan, ¿no? Pero si es uno vivo, uno de eso, ya ahí dicen, se hace respetar. Ya. Así es. Bien, entonces es un tema muy polémico, como estamos viendo, y hoy lo vamos a ver en detalle, sí. Vamos a estudiar, primero vamos a iniciar con el intercambio, ¿ya? O mejor dicho, la circulación
dentro de este modelo, de este sistema en el cual nos encontramos. ¿Ah? Sí, pues, como siguen comentando nuestros compañeritos, los provincianos vienen a Lima porque evidentemente aquí están las oportunidades. Allá en provincia, mira, no hay ni carreteras, ni hospitales, ni centros de formación académica. Hay mínimo, ¿no? Entonces, toda esa situación hace que la mayoría nos hayamos tenido que venir a partir de la década del 60. A partir de la década del 60 se da la gran migración de peruanos del campo a la ciudad. Lo que despectivamente llaman, hasta, mira, hasta en esto, cualquiera diría migración andina, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo le dicen a los migrantes andinos que llegan a Lima? Así le dicen, mira, tranquilo, ¿eh? Huayco andino. Así le han puesto, Huayco andino. Como si fuésemos, pues, sé que Huayco es algo terrible, es un desastre natural, ¿no? La caída de barro, piedras, agua, arrasando todo a su alrededor. Así nos comparan a un fenómeno que causa desastre natural. Cuando en realidad, pues, los que hemos llegado de Lima, o hemos nacido en Lima, pero de padres provincianos, hemos venido a darle vida a esta capital, a darle prestigio. Porque si tú vas a ver en San Marcos, la gran mayoría son hijos de provincianos que están destacando ahora en múltiples profesiones, casi 64 especialidades en San Marcos, rompiendo récord nacional. Uf, súper despectivo, ¿eh? Y eso, que estoy siendo suave todavía, Juan Castro Mejía, estoy siendo suave porque hay versiones más ofensivas, más exclusivas. Sí, aquí en nuestro país vivimos esa característica de gran diferenciación económica, política y sobre todo la discriminación. Ahora, ¿qué cosa es la palabra circulación? ¿Mm? Vamos a llevarlo a un gráfico primero, ¿ah? ¿Sí? Sí, acá algunos me comentan de que si escucha a alguien que está ofendiendo a un provinciano, ¿no? Una persona que ha llegado recién de provincias, puede actuar rápidamente, ¿no? De alguna manera. Sí, así es. Ahí nos están comentando por el chat. Entonces, la circulación consiste en aquella etapa del proceso económico donde se va a vincular a dos unidades económicas. Uno, las unidades de producción que están a la izquierda de la pantalla, ¿verdad? Y otra, las unidades de consumo que están a la derecha. Ahora, ese vínculo, ¿dónde se presenta? En el mercado. Ahí se reúnen, tanto en el mercado de factores, ¿no? Productivos, como en el mercado de bienes y servicios, que está en la foto, en el dibujo. ¿Ya? ¿Y cómo es así, profe? Las empresas son las que van a colocar bienes y servicios en el mercado. ¿Ya? ¿Quién va a demandarlos? Las familias. Pero así como las familias demandan bienes y servicios, también ofertan, ¿sí? Ofertan factores productivos. Lo curioso de todo esto es que según la teoría neoliberal, las familias peruanas serían las que ofertan capital, ofertan tierra, mano de obra, evidentemente, ¿no? Pero que ofrezcamos, pues, maquinarias, edificios, eso no es muy real, ¿no? Porque eso sí es parte, pues, de un grupito de peruanos, ¿no? Que son los grupos de poder económico. Ya, ellos, quizás. Pero la mayoría está sobreviviendo, ¿ya? Entonces, ahí aclarar el enfoque neoliberal con el cual estamos desarrollando la clase, porque este es el esquema neoliberal, miren, ¿veo? Entonces, la empresa demanda factores productivos, o sea, demanda máquinas, herramientas, materias primas, mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahí se estaría completando, a ver, ¿cómo se llama el flujo que estamos viendo en pantalla? Voluntario, un voluntario que me diga el nombre del flujo que observas en pantalla. A ver, vamos, ¿quién se anima?
mercado. A ver, le pongo una clave. Al mercado. Flujo real o flujo nominal. Flujo real o flujo nominal. Ya, sí, apunten. Es el flujo real, jóvenes. Flujo real. El flujo real es la corriente física de bienes, servicios y factores productivos. Por ejemplo, un flujo real sería que a nuestra casa llega un alimento que hemos pedido por delivery, ¿no? Flujo real sería que papá, mamá, ¿no?, salgan a trabajar a la fábrica o empresa en la cual laboran. Así, ese es el flujo real. En cambio, el flujo nominal es el dinero que corresponde a cada movimiento del flujo real. Por ejemplo, cuando llega esa comida a la casa por delivery, ¿qué hacemos? Un desembolso, profe. 20, 30, 40 soles por esa comida. ¿Ves? Ese es el flujo nominal. El flujo nominal entonces es el dinero que corresponde a cada movimiento del flujo real. ¿Por qué? Porque a todo flujo real corresponde un flujo nominal. Eso es algo súper comprendido en la actualidad, porque así se mueve la economía, ¿no? Todo se compra, todo se vende. Ese sería un esquemita básico de la circulación. ¿Para qué, profesor? Para definirla. Entonces, ¿qué decimos? Es la segunda fase del proceso económico donde se trasladan los bienes y servicios. Esta es la palabra clave, ¿ah? A ver, acá hay otra pregunta. Ahora miren, según el esquema, porque esto es el plano teórico, ¿ya? Plano teórico. Según el esquema, el flujo nominal corre paralelo al flujo real, pero en sentido contrario. Si el flujo real va a la derecha, el flujo nominal va a la izquierda. Así de teórico es el asunto, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno compra o cuando uno trabaja un mes en una fábrica, ese es el flujo real, ¿no? Estamos asistiendo a la fábrica y ahí estamos trabajando, el flujo real. Y el flujo nominal sería cuando ya te envían tu cheque o en la tarjeta te depositan tu salario, ¿no? Ese es el flujo nominal. Así de teórico es, ¿ya? Ambos son constantes, ¿no? Están presentes ambos flujos. Ahora, ¿qué se traslada en la circulación? Tres elementos: los bienes, servicios y factores productivos. Estos tres. Claro, se complementan los flujos. Mira, ahora, esta circulación, este traslado, va a integrar dos etapas: la producción, ¿no?, que es la transformación de bienes y servicios, ¿no? O sea, esos bienes van a ser trasladados hacia las familias, integrando a la etapa llamada el consumo. Esto es pregunta de admisión, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué etapa del proceso económico integra, relaciona, vincula a la producción y al consumo? Entonces nosotros ya sabemos que es la etapa de la circulación, la etapa de la circulación. Entonces, todo lo que se traslada se va a un lugar conocido como los mercados, ¿no? Y ya sabes que el mercado no solamente es un lugar físico, sino que también es simplemente una puesta de acuerdo, una transacción. Cuando transamos, llegamos a un acuerdo. Y si es comercial, hemos realizado una compra y venta, ¿ya? O sea, siempre ingresa el dinero, siempre ingresa el dinero. Ya no hay trueque, ya no hay regalos, aunque ahora está apareciendo nuevamente los regalitos por acá, por allá, ¿no? Para ganarse algún voto de algún elector inocente o desprevenido. Ahora, en el sistema capitalista, la circulación
¿no? Se realiza, o sea, la producción, mejor dicho, se realiza con la finalidad de no satisfacer necesidades, sino obtener el lucro. Este es el objetivo, el lucro. Profe, ¿cómo me doy cuenta? Facilito. En la calle vemos gente que está con hambre, gente que no ha cenado, no ha almorzado, no ha desayunado. Ahora cuando está bajando la temperatura, ya gente que está temblando en la calle ahí con un polito, tú le dices, ponte una chompa. ¿Qué chompa va a poner si no tengo chompa? No tengo. Entonces, eso pasa en la actualidad, aquí, en países como el nuestro, donde la población más humilde es olvidada, es desconocida, invisibilizada, discriminada, ¿no? Porque esa población que es frágil, que son los desempleados, ¿no? Menores de edad, mujeres, ancianos, sí. En el caso de las mujeres, no me refiero a todas las mujeres, ¿eh? Me refiero a las mujeres que van a encabezar pues un hogar, porque algunos varones abandonan el hogar. Entonces esas mujeres necesitan más apoyo. Ahora, el apoyo no viene solamente del sector privado, sino que el apoyo le corresponde al Estado peruano. Claro, miles de mujeres que ya son mujeres bien ubicadas, ¿no? Con su profesión. Por eso nuestra lógica es siempre impulsar el desarrollo femenino. Desde el colegio se viene haciendo ese trabajo con miles de jovencitas para que se comprenda la necesidad de la profesionalización de ellas y que no caigan en el cuento de que hay que esperar a un marido para que me mantenga, ¿no? Porque ese cuento ya no sirve, ya esa es una cuestión desventajosa. Uh-huh. ¿Sí? Como me están escribiendo por el chat, las mujeres deben empoderarse, deben ser dueñas de su destino, dueñas de su destino, de lo que ellas decidan hacer, sin depender de nadie. Pero esa actitud, esa decisión, esa característica se logra siempre y cuando ella trabaje. Si ella no trabaja, si ella no genera sus recursos, entonces va a vivir dependiente de la familia y después de un esposo. Y ese esposo, en sociedades patriarcales como la peruana, va generalmente a abusar de ella, ¿no? Sí. Entonces, por esa razón, aquí en el chat estamos totalmente de acuerdo que la mujer debe empoderarse, debe desarrollar sus cualidades, sus facultades y ser autosuficiente. Debe ser autosuficiente, o sea, debe ser que ella misma se sostenga, ella misma pague sus gastos, ¿no? Que nadie se aproveche que te voy a invitar, vamos a salir, pago todo, pero ya sabes cómo es. Ese tipo de cosas ya las mujeres modernas ya no. Ya. Eh, Patriarcal se refiere a una sociedad donde impera el machismo. Y eso se puede demostrar hasta económicamente, ¿no? Por ejemplo, mira, un caso. Si tú vas a cualquier trabajo, ¿ya? Y preguntas, ¿no? ¿Cómo es el salario? En muchos de esos centros laborales, en muchos, no en todos, no en todos, en algunos ya se ha corregido porque ha habido denuncias, ha habido juicios, pero en muchos de ellos, cuando ven que una mujer pregunta, inmediatamente el empleador le dice, ya pagamos 700. Pero viene un varón y le pregunta lo mismo y le dice 800. A eso me refiero, que en el plano laboral hay diferencias a la hora de los pagos, a la hora de los despidos. Por ejemplo, cuando van a despedir en una empresa, ¿a quién ven primero? A ver, ¿al varón o a la mujer? De hecho, que es a la mujer. Y segundo, si esa mujer está gestando o se enteran de que ella ya tiene un mes de embarazo, ¿no? Inmediatamente ya se corre la volada que va a ser despedida. ¿Por qué? Porque no quieren reconocerle sus derechos de maternidad, que son 3 meses de
descanso pagado para que tenga a su hijo y encima tiene que pagarle la maternidad, el derecho de haber nacido ese pequeño, tiene que pagarle un derecho por eso. ¿Ves? Entonces todo eso es un conjunto de características en el Perú, como lo denuncia Mariátegui, por ser una sociedad semifeudal, las mujeres son más oprimidas que el varón. Miren el hogar nomás, en los hogares peruanos, las mujeres son oprimidas por la propia familia, ¿no? Las mujeres son las que hacen prácticamente todos los labores domésticos y los varones dicen que se van a trabajar y ya no quieren comprometerse, ¿no? Y eso pasa en todos lados. Bueno, y así, muchas características, ¿no?, que podríamos seguir explicando, pero el tiempo no nos alcanza. ¿Ya? Ese es el detalle. Sí, felizmente, como hay otro comentario acá, en algunos hogares se ha superado esas cosas, donde el papá es una persona culta, es una persona preparada, o también es una persona sabia, porque a veces muchos varones no pueden estudiar, pero son personas muy sabias y llevan a cabo una vida familiar en igualdad, en igualdad. Entonces, hijos e hijas crecen con las mismas posibilidades. Caso muy distinto en las provincias donde hay mucha pobreza. A ver, ustedes mismos respóndanme, ustedes mismos, a ver, díganme, en provincia, las familias provincianas, las familias humildes del campo, ¿a quién prefieren enviar a la escuela? ¿Al hijo o a la hija? ¿A cuál de los dos? Ya ves, ahí están las respuestas. Ahí están las respuestas. Nuestros propios postulantes están respondiendo en mayoría que las familias provincianas humildes, ¿no? Van a preferir enviar al hijo al colegio. Y casi el 30% de niñas se quedan en la casa ayudando en el hogar, en la chacra, mientras que el niño está en el colegio. Así es. A eso se llama el machismo, el patriarcalismo, ¿no? Sí, que es muy fuerte en nuestro país. Uy, impulsado encima por algunas sectas religiosas que difunden pues, que el papel de la mujer es un papel secundario, inferior, ¿no? De obediencia total al varón. Sí, esa es una muestra más de la semifeudalidad que denunciaba José Carlos Mariátegui hace mucho tiempo, ¿no? El machismo, el patriarcalismo, etcétera, etcétera. Bien, continuamos. Sí, avanzamos. Si alguien quiere opinar, prenda su micro y me avisa para darle la palabra, porque es un tema muy importante de aclarar, ¿no? De profundizar este tema de carácter social. Ahora, hay una serie de elementos que van a participar en la circulación. El primero, y quizás el más importante, es el intercambio, que consiste en entregar un producto por otro producto, pero también hoy día ya es a través del dinero, que es la compra y venta. ¿Ya? Entonces, esta es la imagen que da la idea general. Sí, también hay trueque. Aunque no creas, 2021 hay zonas en el Perú donde siguen haciendo trueque. Ya hay una pregunta, una compañera, en la cual se plantea de que miren, los empresarios, muchos de ellos valoran más a los varones, porque, según ellos, los varones no presentarían inconvenientes como, ¿cuáles son esos inconvenientes? Sobre todo el embarazo, sobre todo la responsabilidad familiar con los hijos, porque la que va a ver principalmente a los hijos es la mamá. Y si la mamá está en la fábrica, está en la empresa, va a pedir permiso, va a solicitar salir más temprano, ¿no?, para adelantar a su hijo, va a pedir, si hay una emergencia con el hijo, la primera que corre a ver eso es la mamá. Entonces un empresario sin escrúpulos, sin valores, va a evaluar eso y va a decir, no, pocas mujeres, más varones. Entonces va a haber ese tema, ¿no? Y en el fondo pues es una discriminación, ¿no? Porque las empresas deben
Es su obligación, no es una cuestión de cariño, ni una cuestión de afecto, es una cuestión de obligatoriedad. La ley así lo señala, porque si una mujer queda embarazada, corresponde sus 3 meses de descanso y encima corresponde un horario especial para que ella salga temprano del trabajo para dar de lactar a su hijo. Esos son eh, normas legales, ¿no? En el Perú, muchos empresarios no quieren cumplir. Ujú. Sí, sí. Hay otra pregunta también. El flujo nominal, el dinero. El dinero que usamos para pagar y el dinero que recibimos cuando terminamos nuestra jornada de trabajo, por ejemplo, en un mes. Un mes de trabajo, ahí recibimos nuestro salario, ¿ya? No olvidarse ese tema que es muy importante. A ver, hay un micro prendido, chicos. ¿Escuchamos? ¿Ves? Hay un micro prendido. A ver si lo pueden apagar. Ya. Entonces continuamos, ¿ya? Sí. Hay varias preguntas interesantísimas acá. Ujú. Así es. Acá hay una pregunta, una intervención de una compañera, ¿no? Dice, profesor, creo firmemente que los empresarios eligen a sus empleados de acuerdo a su conveniencia. Ujú. Claro, pero ¿y dónde están los derechos entonces? Los derechos laborales, la igualdad que tanto se pregona en este sistema y este modelo. Entonces, ellos pueden tener su punto de vista, su criterio. A ver, ¿cuál es más importante? ¿El criterio de una persona o la ley nacional? ¿Cuál es más importante? ¿Lo que él piensa, lo que él quiere o la norma legal, el derecho establecido ya? Claro, así es. Como ya están respondiendo algunos, es la ley nacional. Ujú. Es la ley nacional, es la norma, ¿no? Y sobre todo en lo que es más notorio, que es la discriminación, ¿no? El maltrato, el acoso laboral, el acoso sexual, uy, tantos problemas que hay en la empresa. Ujú. Hay otro caso que nos cuentan que a una mamita de una de nuestras alumnas no le querían reconocer su tiempo de servicio. Y cuando las mamitas están bien informadas y bien asesoradas, le reclaman a la empresa hasta mediante un juicio, ¿eh? ¿Sí? Lo denuncian y ahí la empresa cumple. Le voy dando una buena noticia que debe usted compartir con todas las familiares. Casi el 99% de reclamos laborales judicializados son éxitos para el trabajador. A veces demora, pero en la gran mayoría, casi en la totalidad, el Poder Judicial no le queda otra que darle la razón al empleado, al trabajador. Y después de un año, 2 años, la empresa tiene que reconocer aquello que ha querido evadir, que no ha querido cumplir. Sí, ahí están los abogados. Esta es la experiencia judicial al respecto. Uh-huh. Ya. Con respecto al flujo real, se refiere a todo lo que es físico, así, palpable. Por ejemplo, para hacer la clase hemos tenido que adquirir equipos, ¿no? Celulares, tabletas, laptop, computadoras, ¿no? Y ese es parte del flujo real. ¿Ya? Otro ejemplo del flujo real es los alimentos que pedimos, ¿no? En un restaurante, por ejemplo, o si no, los ingredientes que compramos en el mercado. Ya todo aquello que podemos palpar, tocar, ¿no? Podemos sentir, ¿no? Como los libros, ¿no? Microondas, comida, etcétera, todo eso es, ¿ya? Ese es el flujo real. ¿Listo? Uh -huh. Mm -hmm. Allá, acá hay otro comentario que felizmente parece que se está superando, ¿eh? Que es que para conseguir un trabajo en una empresa donde das la cara, donde eres así la secretaria, ¿no? Estás en ventanilla, etcétera, los empresarios se habían puesto de acuerdo para contratar personas
con la siguiente frase. Se necesita señorita de 18 a 20 años de buena presencia. Eso era algo común cuando quien habla estaba estudiando. Era común, algo normal, la gente no decía nada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que esa buena presencia determinaba ciertas características de la joven, sobre todo a la mujer le pedían eso. Uno, alta. Dos, tez clara, tez clara. Entonces, esas características pues no son de la mayoría de peruanos, ¿no? Entonces eso se determinó que es una forma de discriminación. Así es, Juan. Y se llevó a juicio. Uy, ¿cuántas empresas han sido enjuiciadas por ese tema? Por eso ahora está prohibido que se coloque ese tipo de anuncios. Que buena presencia, que seas alta, va. Eso no, esa es discriminación. ¿Ya? Sí, las empresas ya se han ido, algunas se han ido corrigiendo. Uh-huh. Sí, ahora el examen de San Marcos posiblemente sea en el mes de julio, están evaluando las autoridades y también evalúan que sea un examen virtual, posiblemente. Cuando sale el comunicado, ya vamos a también a hacerles conocer a ustedes acerca de este tema, ¿ya? Del examen virtual. Sí, exactamente, muy bien, Chantal. El examen virtual al final termina siendo una forma de exclusión porque piden muchos requisitos costosos. Por ejemplo, banda ancha en internet. Por ejemplo, una computadora moderna, ¿no? La mayoría no tenemos computadoras modernas. También te piden varias cámaras instaladas con software especializado. Entonces, esa es una forma de discriminación. Muchas personas no tienen computadoras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está el derecho a la educación? ¿Dónde está todo ese discurso del Estado peruano? ¿Ves? Uh-huh. Por eso hay una lucha de los postulantes. Te invito a que veas internet. Los postulantes se están organizando para luchar por sus derechos. Uh-huh. ¿Sí? Están exigiendo que el examen sea presencial. Y ya San Marcos había decidido que iba a ser presencial. Sí, sino que se vino al aumento de las enfermedades y el Ministerio de Salud recomendó a San Marcos suspender su examen presencial. Varias universidades en el Perú ya lo han hecho presencial, ¿eh? En el extranjero también. Se toman todas las medidas de seguridad. Acá me dicen en Huancayo ya ha habido un examen presencial en marzo. ¿Sí? En la selva también ha habido otro examen. Claro, muy bien, Carla. Sí. Los exámenes de admisión son parte de un estado mercantilista, pro lucro. Todo lo ven dinero ellos. Todo, todo, todo. Los que están ahorita en el estado de mentalidad neoliberal, ellos todo lo ven ganancia. Su lógica, su pensamiento es, ¿no? Costo-beneficio. No, para ellos no existe la lógica de servir al pueblo de todo corazón, ayudar, ¿no? Apoyar, porque es el Estado. En una empresa privada eso no se puede pedir porque ya se sabe su naturaleza, es el lucro. Pero en el Estado es diferente. La naturaleza del Estado nace justamente para, según las teorías keynesianas, por ejemplo, para facilitar, ¿no?, a todos los pobladores los servicios que el privado no puede brindar. Por ejemplo, educación en los sectores más humildes, más pobres, ¿no? Y así. Y ese es un asunto de mucho debate. Uh-huh. Bien, entonces sería el intercambio. Y el intercambio puede ser de varios tipos. Ahorita vamos a ver. Ahora, el mercado, ¿sí? Se trata de un lugar, puede ser, como ves en pantalla, físico, donde está, a ver, ¿cómo se llama este personaje que está en el círculo? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es su nombre económico del señor que está pagando? Tiene varios nombres: comprador, consumidor, demandante, ¿no? Solicitante. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el nombre del que está recibiendo la plata? Uh-huh. A ver, ¿cuál es el nombre? Tiene muchos nombres también. Vendedor, ofertante,
expendedor, ¿no? Colocador, así, tiene mucho. Y todo esto que estamos en la foto, todo esto es un mercado al estilo clásico, al estilo clásico. Porque hoy día ya no es necesario este aspecto físico, no es necesario ir al mercado, ya puedes pedirlo a través de las redes sociales, a través del teléfono, a través del delivery y lo llevan a domicilio. Sí, ha surgido toda una cadena de servicios de transporte de productos, ¿no? Courier, ¿no? Sí, tanto local, distrital, ¿no? Vecinal, así, si son los vendedores los que trasladan estos productos. Ahora, otro elemento fundamental para la circulación es el uso del dinero. El dinero sí agiliza todo. Con el dinero ya no hay problemas pues de que hay que esperar, vamos a ver, hay que pesar bien, calcula bien, ya no. Con el dinero todo fluye. Por eso la economía necesita de gran cantidad de dinero que se respalde en la producción. Porque si tú haces mucho dinero sin respaldo en la producción, ese dinero pierde valor. Por eso es clave, importante, vital para una economía para que sea estable, que logre desarrollar su aspecto industrial. Ese es el paso fundamental para evitar tener monedas tan frágiles como la peruana. Claro, ¿tú crees que el dólar solamente se respalda en el Banco Federal? ¿Tú crees que el euro se respalda solamente en la fama de Alemania? El rublo, en lo que es Rusia o China, el yen o el yuan. Esas famosas monedas mundiales se respaldan en poderosas economías desarrolladísimas, ¿sí? A nivel de todo su potencial industrial, al tope, al máximo. Sí, creo que también estaba bajando el dólar, ¿eh? Me parece que estaba recuperándose ya a sus precios adecuados. A ver, pregunta de admisión. Si el dólar sube incontrolablemente, ¿a quién le corresponde intervenir para lograr su estabilidad? ¿A la Superintendencia de Banca y Seguros? ¿A la SUNAT? ¿Al Banco Central de Reserva? ¿O al Banco de la Nación? Marca. ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los cuatro? ¿Seguro? El último dije el Banco de la Nación, dije. Ya, sí, es el penúltimo. El penúltimo, apunta, apunta. Banco Central de Reserva. 2 puntos. Banco Central de Reserva, 2 puntos. Finalidad. Finalidad. Mantener la estabilidad monetaria. Mantener la estabilidad monetaria. Banco Central de Reserva, 2 puntos. Esta es pregunta de admisión, ¿eh? Mantener la estabilidad monetaria. ¿Ya? Una vez registrado ya en nuestros apuntes, ya es difícil olvidarse ya. ¿Listo? Muy bien. Esa es la fortaleza del dinero. Luego los comerciantes, mira. Los comerciantes son los que nos facilitan, ¿no?, encontrar los productos en un solo lugar. Imagínate que no haya comerciantes, tendríamos que ir a la chacra, ¿no? Ir a la chacra es un poco lejos, no conocemos. A ver, y además, ¿qué producirán las chacras, no? Hay que averiguar eso para ir a tal... Y en las chacras no te van a vender por unidad, ellos te van a vender por mayor. En las chacras venden así por costales. Entonces, todas esas dificultades se supera el intermediario, el comerciante. ¿Ve? Con toda su medida de seguridad, los mercados no cierran ni en pandemia. ¿Sí? Los supermercados nunca han cerrado, los bancos se han beneficiado. Sí, puedes entrenar en diferentes juegos, ¿no?, acerca del papel de la empresa.
Muy bien. Seguimos. Ahí está. Otro elemento fundamental es el transporte. En este caso, terrestre. También puede haber transporte aéreo, transporte marítimo y ferroviario. A ver, chicos, responder rápidamente. ¿Cuál es el transporte más usado en el traslado de mercancías a nivel mundial? A ver, repito las claves. Aéreo, terrestre, marítimo o ferroviario, que es también terrestre. A ver, ¿cuál es el más usado? Ya, apunte ahí, apunte. El más usado es el transporte marítimo. Miles y miles de barcos de tamaño gigantesco están llegando al Callao, por ejemplo, más que camiones, más que carros y más que aviones todavía. Claro. Uy, los puertos se han desarrollado en toda la costa peruana. Bueno fuera que sean puertos administrados por peruanos, ¿no? Porque si administra un peruano el puerto, esa plata se queda en Perú, sino que estos puertos han sido concesionados a extranjeros y las ganancias se van a esos países, ¿ya? Ese es el detalle. Sí, los puertos reciben miles y miles de barcos semanalmente. Usted ha visto lo que ha pasado en un canal, en el canal de Suez, creo, ¿no? Allá en África. Ahí creo que un barco se había parado bloqueando la ruta del canal. Y eso trajo problemas increíbles. Lo voy a mostrar ya para que vean todos. Mire, este problema y vean ustedes mismos, puedan observar mire, la cantidad la importancia que tiene el transporte marítimo. Para que vean acá, miren. Ustedes mismos pueden ver. Ahí está. Vamos a mostrarles. Ajá. Este de acá está bonito. Ya. Uno cortito nomás, uno chiquito. Ahí está, este de acá abajo. Ya les comparto unos 2 minutitos de... El transporte marítimo es el eje central del comercio internacional, ya que representa el 70% del valor de las transacciones mundiales. Andalucía alcanza un enorme peso al realizar por esta vía casi la mitad de las exportaciones, 20 puntos más que la media de las ventas de España. En la última década, las exportaciones andaluzas por vía marítima a través de los puertos se han duplicado hasta sumar 16.033 millones de euros en 2018. En este periodo, Andalucía ha pasado a convertirse en la segunda comunidad que más exporta por esta vía y es la que más ha incrementado sus ventas entre las 6 regiones con mayor flujo de exportaciones marítimas. Huelva, Cádiz y Sevilla, por este orden, están a la cabeza de las exportaciones andaluzas por vía marítima, aglutinando en su conjunto más de 8 de cada 10 euros exportados. Ahí vemos un caso, ¿no? Voy a pasarles otro. ¿Ya? Bueno, hay bastante material. A ver acá, ¿qué tal las imágenes? Es el exportador o el importador responsable del embarque de la mercancía que suscribe el contrato de transportes marítimos. Estibador es la frecuencia de los trayectos. Si un avión regular puede salir todos los días, los buques tardan más tiempo en estar preparados y en condiciones de hacerse a la mar. La escasa velocidad. Frente a los aviones, el barco es un medio de transporte mucho más lento.
Entre sus principales características encontramos la gran capacidad que pueden transportar grandes masas de productos de variadas características, tanto a granel como en contenedores, logrando que los costos del transporte se vean diluidos con el coste del enorme valor acumulado sobre el buque. Flexibilidad y versatilidad e infraestructura internacional. Entre los tipos y modalidades de este transporte encontramos graneleros. Es un barco que se dedica al transporte de cargas secas a granel. Portacontenedores. Los portacontenedores son los buques encargados de transportar cargas en contenedores estandarizados. Se utilizan para transportar todo tipo de mercancías por todo el mundo. De carga general. El buque de carga general está cayendo prácticamente en desuso. Se utiliza en algunas regiones de África y países en desarrollo, en lo que las estaciones portuarias se han quedado en el tiempo y no han podido ser actualizadas a la nueva era de los buques portacontenedores. En este corto video hemos podido apreciar el potencial que tiene el transporte marítimo. ¿Ya? Por lo tanto, es considerado el más importante transporte en la actualidad de las mercancías a nivel continental, ¿no? Ahora, los aviones tienen una ventaja. Los aviones te llevan la mercancía más rápido, ¿no? Más rápido, pero es más costoso. Más costoso y, claro, satisface mejor al consumidor la rapidez. En algunos casos, gente que paga precio le hacen ese servicio, pero los barcos, por la cantidad que llevan, resulta más cómodo para los inversionistas. Claro, las embarcaciones, ¿no? Esos buques de container que son 3, 4 cuadras de largo, 10 pisos de alto. Así, unos super buques que salen diariamente de Europa, Asia, ¿no? Todo el mar está lleno de esos barcos trasladando las mercancías de un lugar a otro lugar. Así es. Otro elemento son los pesos y medidas. Como vamos a facilitar la entrega de productos, entonces ¿debemos qué? Debemos pesarlo, profesor. ¿Sí? El servicio también debe ser medido. Ahí está, el tiempo, el tamaño, ¿no? ¿Cuánto mide? 10 metros de cordón mellizo. La pared, ¿de cuánto se va a hacer? De 5 metros la pared. ¿Cuánto pesa ese producto? ¿Ves? Entonces va a haber una serie de aparatos para cuantificar, ¿no?, el producto, los pesos y medidas. Ese es lo más destacado en cuanto a este aspecto. Sí, ahora la tecnología de punta hace difícil que estos barcos se hundan, ¿no? No hay noticias así alarmantes de que los barcos se estén hundiendo, ¿no? Ni los aviones estén cayendo. Sí, lo que sí hay noticias todos los días es que los carros paran chocando, el tráiler se le fue el freno, se llevó a los ambulantes, cantidad de noticias de transporte terrestre. Ni siquiera los trenes dan esa noticia, ¿no? Allá, en caso de tsunami, los barcos tienen prohibido salir de puerto, ¿no? No pueden, sí. Hay una serie de medidas marítimas ya de nivel especializadísimo, ¿no? Hay instituciones como el Instituto del Mar Peruano, el IMARPE, que informa acerca de todo lo que pasa en el mar a los puertos, ¿no?, a las empresas navieras que hay a nivel mundial, sobre todo las que llegan al Perú, para que vean cómo está el clima, cómo está la atmósfera, ¿no? Si va a haber tormentas, qué es lo que va a haber. Aunque en nuestro país no tenemos mucho ese problema porque tenemos la corriente marina, ¿no? Eso es lo que causa el clima que tenemos en la costa. Ahora, la infraestructura es clave, es fundamental. ¿Para qué? Para almacenar todos los productos que llegan del extranjero. Y tienen que ser los más grandes, ¿ah? Lo más grande posible, el tamaño de una cuadra, una manzana. A veces es más grande todavía.
Si tú te vas por la avenida Argentina, yendo al Callao, vas a encontrar almacenes, oiga, gigantescos, de 3, 4 cuadras, ¿no? Parecen fábricas europeas, pero cuando entras al lugar, están almacenando nomás, no transforman nada. Solamente cargan, descargan la mercancía en el orden de llegada y lo entregan a los dueños, ¿no? A los compradores de esta mercancía. Por eso en el Callao hay bastante tráfico por la presencia de los trailers, ¿no? Unos camiones de alto tonelaje que son los que se van a encargar de trasladar estas mercancías en los containers, ¿no? Que son unas cajas de metal especialmente construidas para viajes prolongados, de 2, 3, hasta 4 meses. Además, la demora en el almacén, porque no va a salir rapidito, llega al puerto y todavía sigue todo un trámite que demora días y días para que el container sea colocado en un tráiler. Y hay una fila, hay una espera larguísima de camiones que van a recoger todo eso. Pero todo ello se guarda en los almacenes. Y en el Perú ha aparecido, en los últimos años, ha aparecido almacenes en todos lados de Lima. En Villa Salvador, por ejemplo, han construido almacenes modernísimos, de alta tecnología. Uno de ellos está ligado a uno de los personajes de la política peruana, que es Kenji Fujimori, dueño de uno de esos almacenes, modernísimos, ¿ah? Modernísimo. No estamos hablando pues, de un cuarto para guardar cosas, eso no sirve. Aquí hablamos de sistema de vigilancia, sistema contra incendios, que no malore la mercancía, sistema de transporte hasta computarizado, ventilación, un sistema eléctrico especializadísimo para este tipo de infraestructura moderna, porque lo que se almacena ahí son cosas muy valiosas, ¿no? Para los grandes supermercados, ¿no? Que van a ser distribuidos. También los medios de comunicación, ¿no? Comunicarse a través de estos medios para recibir el servicio o el producto. Por ejemplo, hoy día lo más común es acceder a estos aparatos y poder hacer llamadas. Hoy día también lo hacemos por la computadora también, ¿no? Sí. Entonces son medios de comunicación solicitando los productos correspondientes. Bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro? A ver, alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta. ¿Ninguna? Dime, Angie. Evelyn, gracias. A ver, ¿qué parte no has entendido? Mel, dime qué parte no has entendido. Gracias, Meiji. Profesor, Dime. una pregunta nomás le tengo, ¿cómo hacen los barcos para que cuando traen materiales y se trasladan, cómo hacen para en el mar, pues cómo lo manipulan o algo así? Ya, el transporte marítimo ya responde a toda una serie de conocimientos muy especializados que son ya de alta tecnología. Ya construir un barco de esas dimensiones, ya eso es trabajo de los ingenieros, los cuales ya ven toditos son de alto tonelaje, miles y miles de toneladas, ¿no? Hasta quizás tamaño de un portaavión, ¿no? ¿Has visto el portaavión? Es un barco de guerra gigantesco y todo es de metal. Pero ahí se ciñe ya a conocimientos muy específicos de ingeniería náutica, ¿no? Ingeniería electrónica, mecatrónica, ya, que ya rebasa los conocimientos normales, ¿no? Ahí tenemos que ya consultarle a un ingeniero náutico. Justamente hace algún tiempo, ahí en el Agustino, conocí a uno de ellos, ¿no? Un ingeniero me dijo, yo soy ingeniero náutico, trabajo en la Marina de Guerra del Perú y he sido alumno APU. Así me empezó a contar de que él se encarga de ver los motores,
de cómo funcionen, ¿no? Se encarga de ver la estructura del barco, es toda una especialización. Eso de colocar barcos de ese tonelaje, todos son de metal y, bueno, antes le llamaban transatlánticos. Uh-huh. Claro, hay todo un protocolo para ver qué mercancías llevan, ¿por qué? Porque hay narcotráfico, hay trata de personas. Sí, entonces todos esos delitos tienen que evitarlos en el transporte marítimo. Uy, a veces en containers se han encontrado personas muertas por la demora en la entrega de ese container, supuestamente llevando otro producto, pero eran personas mujeres para la prostitución. También en aviones y barcos y carros se encuentra constantemente droga, cocaína, pasta básica. Por esa razón hay todo un protocolo que deben seguir la revisión de todos estos materiales. En las aduanas, por ejemplo, ahí está la policía canina que va a identificar pues todos estos problemas, ¿no? Donde hay droga. Le doy un dato así policial, de las noticias policiales, que el Callao se ha convertido en el lugar del traslado de drogas más grande del Perú, donde las mafias se disputan pues, los mejores barcos para meter por ahí la droga camuflada, clandestina. Y hace poco han capturado un submarino construido posiblemente en Colombia, Brasil, ¿no? Ah, estaba por trasladarse también. No te Exacto, recuerdo. estaba llevando casi 1 tonelada de droga y mire, qué casualidad, ¿no? La Marina lo identifica, lo ubica y lo saca. Cuando nosotros sabemos, pues, que los submarinos están todos los días circulando por lo bajo. ¿Y por qué no son capturados? Porque sobornan a las autoridades. Igual que en la selva donde sacan la droga, ahí también no capturan avionetas, nada, porque los narcotraficantes sobornan a las autoridades civiles, policiales y militares, y hay todo una corrida de dinero espectacular, ¿eh? Por eso muchos dicen de que el Perú todavía sigue siendo una economía del narcotráfico. Bien, ¿qué es el intercambio? Simplemente, así de sencillo nada más, chicos, es entregar un bien a cambio de otro bien, como pago, ¿no? Puede ser el otro bien, puede ser dinero, que haría que esto sea más rápido, ¿eh? En este dibujo se puede observar rápidamente, ¿no? Cuando hoy día ya es el uso del dinero, se le entrega al proveedor, al vendedor y recibimos el producto solicitado. Ahora, el más antiguo arcaico, ¿no? Es el trueque, también llamado intercambio directo, cuyas características son, no hay dinero, no está esto en economía desarrollada, por si acaso. Esto se da solamente en economías que se han quedado, ¿no? Que no han podido desarrollarse, economías atrasadas como la peruana. Acá tenemos bastante trueque. Sí, viajamos a las zonas más alejadas del Perú, en la selva y en la sierra, hasta en la costa, y ahí la gente no usa el dinero, ¿no? Por ejemplo, cosechan su papa y van con su bolsa de papa a cambiar con, por ejemplo, puede ser arroz, leche, fideos, y la gente recibe pues un costal de papas, imagínate, ¿no? Por un poco de arroz, y así, van intercambiando, ¿no? Allá en Huaraz, en las zonas altas de Huaraz también hemos visto cómo la gente intercambia los productos, ¿sí? Entonces, se presenta cuando hay un excedente de producción, ¿sí? Ahí no se distingue quién es comprador ni quién es vendedor. Y lo que es más grave, este es lo más difícil de conseguir, miren, este es lo más complicado. Debe haber una coincidencia, mire, coincidencia en necesidades. Pregunta de admisión. ¿Cuál es el requisito principal para que se produzca el intercambio directo y que afecta pues la velocidad, lo hace lentísimo al intercambio directo, que es el trueque? Y la respuesta es precisamente la coincidencia de necesidades. Esa es la respuesta que debemos
recordar. Sí, es lentísima, ¿no? Porque hasta buscar a alguien que tenga lo que tú necesitas y esta persona solicite el... qué complicado. Muy complicado, ¿ya? Entonces, todo esto se supera cuando aparece el intercambio directo. ¿Ya? El intercambio directo ya es con el dinero. Hoy día, modernamente hablando, todos son tarjetas nomás. ¿Eh? El dinero, economías desarrolladas, economías capitalistas sobre todo, y ahí sí puedes saber quién es el que vende y quién es el que compra. Lo distinguen, hasta tienen uniformes, tienen locales especializados, ¿no? Y esto surge porque el trueque se convierte en algo obsoleto, algo que no facilita conseguir mercancías, ¿no? Y evidentemente que es algo más rápido, más veloz, más ágil y dinámico. Bien. Y ahora, ya para terminar esta parte de la clase, que es la circulación, voy a explicarle rápidamente el flujo circular de la economía. Atentos, porque aquí voy a desarrollar la teoría de la circulación, que corresponde a los tipos de mercado, que son dos: el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores. Y voy a desarrollar también la teoría de los polos económicos, que son las empresas y las familias. Y a la vez voy a desarrollar la idea de los flujos económicos, ¿no? Que son simplemente la corriente, si es nominal, de dinero. Y si es real, de bienes y servicios y factores productivos. Empecemos, profe. Empezamos. Mira. Este es el flujo circular de la economía moderna. Economía neoliberal, economía capitalista. Empezamos, mira. A ver, estos dos, ¿cómo le llamamos? A ver, ¿quién me escribe por el chat y me dice el nombre de estos dos que han aparecido en pantalla? A ver, ¿serán los flujos? ¿Serán los polos? ¿Serán los mercados? A ver, ¿cómo le llamas? Muy bien, gracias, Tueros. ¿Qué más? A ver, alguien más que me diga. Pero dijimos que los flujos eran lo que está en movimiento, ¿no? Por si acaso, este es un esquema teórico nomás. En la realidad es muy dinámico es. No es que las empresas estén paradas, ¿no? Las familias estén quietas, no es así. Este es un modelo teórico neoliberal para explicar a la población, ¿no? Cómo funcionaría, ¿no? Muy bien, casi todos han puesto polos. Sí, son los polos económicos. ¿Y qué son los polos económicos? Son los extremos del flujo circular, que se van a relacionar justamente trasladando ya sea bienes o servicios o ya sea dinero. Mira. Profesor, ¿y los mercados? Sí, los mercados son de dos tipos. El mercado de bienes y servicios, donde compramos alimentos, ropas, medicinas, ¿no? Ahí compramos todo eso. Y el otro mercado, que es el mercado de factores productivos. Profe, ¿ahí qué se compra? A ver, escríbeme por el chat, ¿qué se oferta y qué se demanda en el mercado de factores productivos? Ya, entonces, toma nota. Nota 1, fuerza de trabajo. O sea, ahí están los trabajadores. 2, capital. El capital, muy bien. Máquinas, herramientas, equipos, ¿ya? Dinero, también ahí se puede comprar el capital, ¿no? 3, claro, las máquinas, herramientas, muy bien, es la tecnología. La tierra, aquí se oferta y aquí se demanda todos los factores productivos que hemos mencionado y que hoy ya han escrito nuestros compañeros por el chat. Y ahora empezamos, Ya están los mercados, ya están las empresas, ahora vamos a los flujos. Empezamos por el flujo real, ¿ya? ¿Y qué es el flujo real, profesor? El flujo real es simplemente cuando la empresa traslada sus productos al mercado. Por ejemplo, si somos una empresa textil, ya nos han hecho un pedido, obviamente, ¿no?
de 1000 pantalones de varias tallas. Entonces esos pantalones ya están embolsados, están listos, todo. Los colocamos en un camión y con el camión nos vamos a un mercado. Puede ser, por ejemplo, un mercado en San Juan de Lurigancho. Ponle en Villa María del Triunfo ya. Entonces, ya ahí, esa es la corriente física, mira. La corriente física donde dice que se está ofertando, se está colocando productos de la empresa en el mercado de bienes y servicios. Ahora, si esto es la oferta, ¿qué pasará con las familias? Las familias, para satisfacer sus necesidades, tienen que adquirir esos bienes y servicios. Entonces ahí estamos completando ya la parte que es el flujo real, ¿no? El flujo real es la demanda, el movimiento de bienes y servicios hacia la familia. Por ejemplo, nosotros como hijos, como padres, necesitamos alimentos, necesitamos ropa, ahora que ya está empezando el frío, ropa gruesa, a veces algunos van a ir a comprar sus chompas, ¿no? Otros necesitan zapatos. Nosotros los postulantes necesitamos libros. ¿Ya? Generalmente en físico, porque así en virtual puedes leer un rato nomás, pero ya la vista se agota. En cambio, en físico, el libro en físico puedes leerlo todo el día y te cansa un poco, pero no como leerlo así en pantalla. En pantalla la vista sufre más, se agota más, ¿ya? Entonces demandamos libros, pues, ¿no? Entonces los libros llegan a la casa, los compramos, ¿no? Ya sabes qué editoriales. Y ahí las familias, ¿qué hacen? Las familias, papá, mamá, hermano mayor que está ya dispuesto a trabajar, ellos buscan trabajo y ellos se trasladan hacia el mercado de factores para ofertar su fuerza de trabajo en los diferentes avisos que salen, ¿no? Se necesita joven, se necesita ingeniero, abogado, médico, etcétera. Entonces ahí se trasladan ya la mano de obra. Pero según la teoría neoliberal, también se trasladaría ahí la tierra, las máquinas, herramientas, equipos de alta tecnología que viajan por ahí, ¿ya? Y cerramos ya el flujo con la demanda. ¿Quién demanda todos estos factores? La empresa, pues. ¿Para qué? Para organizarlo y producir las mercancías, ¿ya? Entonces ya hemos cerrado ese círculo, ese esquema donde se da el flujo real. Aquí es el movimiento de bienes y servicios, factores productivos, todo lo que sea real. Una mesa, ¿ya? Una computadora, un mouse, acá, flujo real, ¿ya? ¿Qué más? A ver, una taza, ¿no? Un vaso. Por ejemplo, este es el flujo real. Este es el flujo real, mira. ¿Ya? Todo lo que podemos ver, tocar, sentir, etcétera, flujo real. Nosotros mismos, según la teoría, somos flujo real, los que ya estamos en edad de trabajar, somos flujo real también, ¿ya? En cambio, el otro flujo, que es el flujo nominal, es el movimiento de dinero, Y obvio que todo esto está complementado. No puede ser uno por su lado y otro por... No. Ambos se corresponden. Por ejemplo, mira, si la empresa ha colocado 1000 pantalones en el mercado, ¿ya? Entonces el mercado coloca esos productos a la población y tiene que pagar por esos 1000 pantalones a la empresa. Por esa razón, cuando el mercado le paga, los comerciantes le pagan a la empresa, eso se llama flujo nominal. ¿Y cómo se expresa, profesor? Se expresa a través de los ingresos. Cuando la empresa saca contabilidad, ¿no? Hace contabilidad y dice, ¿cuánto hemos ganado por los 1000 pantalones? 100.000 soles. 5.000, 20.000 soles, así, una cifra. Entonces, ya ese es el ingreso para la empresa. Ahora, como la empresa, ¿qué ha hecho? La empresa ha usado factores productivos, tiene que pagar. ¿Qué va a pagar? Tiene que retribuir. A ver, por el chat, ¿quién me dice la retribución a la naturaleza? A ver, un voluntario.
que me diga cómo se retribuye a la naturaleza. A ver, te doy una pista con la letra R. A ver, ¿quién me ayuda? Si es naturaleza, muy bien, Frank. Muy bien, Frank. Sí, sí, es la renta. Ahora, si es el trabajo, ¿cómo se le retribuye? Gracias, Chantal. Si es el trabajo, ¿cómo se le retribuye? El trabajo, vamos. Si es el trabajo, profesor, se le retribuye con el salario, con el salario. Profe, si es el capital, si es la máquina, herramienta, por teoría económica se le retribuye con el interés. ¿Ves? Entonces, la empresa, ¿qué ha hecho? Ha sacado cuentas. Entonces ha hecho de estos 100.000 soles que ha venido la empresa, 50.000 es para el dueño y 50.000 que resta es para pagar gastos de electricidad, salarios, interés del capital, renta de la tierra, hoy todito saca, impuestos al Estado. Entonces son egresos de la empresa, son gastos que realiza la empresa y todo es en efectivo, cheque o depósito bancario. Así es, ¿ya? Pero ya cuando la empresa hace ese pago, hace ese movimiento, ese giro de dinero, eso para la familia, ¿qué constituye? Ingresos. O sea, la familia en la quincena, todos nos ponemos felices porque papá o mamá está recibiendo su salario. Y a veces cuando recibe el salario, a veces, ¿no? Cuando no había pandemia, nos íbamos al cine, nos íbamos a comer ese día, ¿no? Comíamos en un restaurante, ¿no? Con unos platos especiales para variar un poco, ¿no? O quizás nos íbamos al Parque de la Leyenda. Claro, porque cuando no hay dinero, no salimos generalmente, ¿no? Pero cuando llega el dinero, sí, ahí, vamos a un viajecito, vamos al parque, las leyendas, ¿no? A Huachipa mejor, ya vamos a Huachipa, o mejor vamos a la Portal del Sol, allá en Chaclacayo, tiene todo, su piscinita, su campo, el río al costado, ¿ves? Entonces, esos son los ingresos de la familia, los salarios, la renta de la naturaleza, ¿no? Etcétera. Ahora, como la familia ha consumido ropa, ha consumido alimentos, ha consumido servicios, etcétera, tiene que pagar. La familia también paga, ¿no? Pagamos, o sea, todos los días, ¿no? Todos los días gastos en alimentación, servicios, a ver qué más, libros, ¿sí? Porque siempre estamos adquiriendo libros, etcétera, etcétera. ¿Ves? O sea, ahí se completa, uh-huh. Sí, ahí se está completando ya lo que es el flujo circular de la economía. Y el de color frío, ese de color frío, creo que es azul, es el flujo real, el movimiento físico. Y el de color caliente, creo que es anaranjado, ¿no? Es el flujo nominal, ¿ya? Oye, ahí faltó la L, ¿no? Sí, es el flujo nominal. ¿Listo? A ver, pregunta de admisión. Este esquema que está en pantalla corresponde a un modelo o sistema capitalista o socialista. A ver, ¿a cuál de los dos? Por si acaso, en un sistema socialista, las empresas son del Estado. Todas las empresas le pertenecen al Estado. Claro. Este es un modelo estrictamente capitalista. ¿Y hay que ponerlo, profe? Ya lo ponemos. ¿Sí? Lo ponemos acá. Sí. Es un sistema eminentemente capitalista. Lo que vivimos hoy día, pues. Lo que vivimos hoy día, de eso se trata. Bien. ¿Alguna duda? Porque ya entramos a otro tema complementario, obviamente, ¿no? Bien. Seguimos. Profe, disculpe. Sí, dime.
El flujo real, no apunté, podría dar un ejemplo, por favor. Sí, apunte por favor, el flujo real es la corriente física, ¿no? Y ejemplos, bienes y servicios. En bienes y servicios puedes escribir lo que tú desees, ¿ah? Camas, roperos, lunas, focos, zapatos, pantalones, camisas, electrodomésticos, etc. Y dos, factores productivos. Los factores productivos son los trabajadores, las máquinas, herramientas y la tierra. De todo eso corresponde el flujo real. En cambio, el flujo nominal, ¿a qué se refiere el flujo nominal? El flujo nominal es el dinero que estás pagando. Mira, no te hagas mucho problema porque esto, repito, es un esquema. Esto, señorita joven, es simplemente un esquema, nada más, que trata de llevar a la pantalla, a la pizarra, al cuaderno, al libro, trata de llevar algo que hacemos normalmente todos los días. Por ejemplo, para tomar desayuno, tomar nuestro desayuno, papá, mamá, uno mismo ha salido, ¿ve? Ha salido uno al mercado, panadero, ahí ha pagado ahí sus 5 o 6 soles para traer todos sus productos. Entonces, esos productos que están llegando a la casa, ese pan, esa mantequilla, ¿no? Esa aceituna se llama flujo real. Y lo que tú has dejado ahí en la panadería, esos 6 soles, es el flujo nominal. Y así, de un ejemplo sencillo, llévalo hasta las transacciones internacionales. Ah, perdón. Esto sí, eso me olvidaba. Este es un esquema que no toma en cuenta el aspecto internacional. Sí, tampoco toma en cuenta el Estado. Acá no entra el Estado, no entra el aspecto internacional. Más aún, esto se bautiza como una economía cerrada, una economía autárquica. ¿Ya? Sí, así se le bautiza una economía doméstica, donde los productores están relacionados a los consumidores. Por eso te repito, no hacerse problema porque son modelos teóricos, que tratan de reflejar lo que sucede en la realidad, pero a veces de manera muy, muy caprichosa, porque ahora, ¿qué empresa o qué consumidor está desligado del aspecto internacional? ¿Mm? ¿Quién se desliga del Estado? Nadie puede desligarse del Estado. Las empresas pagan impuestos, nosotros pagamos impuestos. Por ejemplo, si tú compras algo, ¿sí? Si tú compras algo, bueno, compras un polo, ¿ya? Y ese polo cae en tus manos, ese polo se llama flujo real. Y cuando sacas el dinero, sacas los 20, 30, 40 soles para pagar ese polo, esa plata que estás utilizando se llama flujo nominal, ¿ya? Entonces, nominal se refiere al dinero y real se refiere al producto que estás adquiriendo, ¿ya? Así es. Lo puedes hacer como consumidora y si quieres hacerlo como productora también. Si tú eres productora de polos y dejas en el mercado ahí tus polos, es el flujo real. Y cuando vas a cobrar por esos polos, que has dejado 1000 polos, vas a cobrar ahí, ese dinero que te pagan es el flujo nominal. ¿Listo? A ver, Carla, no comprendo bien tu pregunta. ¿A qué te refieres con aprender a manejar el impuesto? Lo que nosotros podemos aprender es a conocer los tipos de impuestos, ¿no? Los tributos, mejor dicho. Ya, también podemos, ¿no? Esto ya lo hacen los contadores. Los contadores se encargan ya del manejo de los impuestos. Sí, a veces hacen que las empresas no paguen impuestos para aumentar la ganancia del empresario. Sí, hay muchos casos. Ahorita voy a mostrar uno. Voy a mostrar uno de ellos. Ya, ahora, la economía informal, esto es ya más conocido por nosotros, porque está en nuestro alrededor.
son personas, ¿no? O son personas que realizan actividades económicas que no cumplen con las normas del Estado. Por ejemplo, una norma, cuando tú vendes un producto, ¿qué debes entregar al comprador? Cuando tú vendes este producto, por ejemplo, a ver, ¿qué debes entregarle? A, un vuelto. B, una yapa. C, un recibo. O D, las gracias. A ver, ¿cuál sería? Claro, tienes que... La yapa es un cariñito nomás, ¿no? Sí, tienes que entregarle su boleta, su recibo, por ejemplo, ¿no? Claro. Y eso no se puede hacer si uno es informal. ¿Por qué? Porque la informalidad es... A ver, ¿la informalidad es algo que uno decide o es algo por necesidad? Muy bien, muy bien. Uno se vuelve informal mayormente por necesidad. Ujú. Claro. Sí, también te van a pedir que compres una determinada cantidad en dinero para que te den tu boleta, ¿no? Porque no dan boleta por comprar un alfiler, por ejemplo, ¿no? O una aguja. Si compras un paquete de agujas que está 5 soles, 6 soles, ahí sí te dan tu boletita. Sí, entonces el informal no puede entregar esto porque está sobreviviendo. Está sobreviviendo. Ujú. Sí, la boleta es importante porque ahí sabemos que la empresa está tributando. Si tú no pides boleta, entonces la empresa se queda con el 18%. Si tú pides boleta, la empresa te va a cobrar 18%, ¿no? Factura sobre todo. Y ese dinero se va al Estado. Ujú. ¿Ya? Sí. Y además, con tu boleta puedes reclamar, pues, ¿no? Sí, por ejemplo, las empresas formales están inscritas en los registros públicos. Tienen una partida. También tiene su licencia. La municipalidad entrega licencia de funcionamiento. Previa revisión del local, de todo lo que promete vender, ¿no? Y tampoco paga sus impuestos. ¿Qué va a pagar un impuesto? Es un vendedor que está desempleado, pues, ¿no? Está sobreviviendo. Sí, está sobreviviendo, entonces no puede pagar. Así es, sí, las casas también están inscritas en los registros públicos. Muy bien, seguimos. Ahora, un personaje que ha destacado por analizar el problema informal es Hernando de Soto. No es el único, ¿eh? Son varios, pero este es el más famoso. Este es el más famoso, y hoy día ya es ancianito, ya ha querido candidatear, ¿no? Ha querido ser presidente, pero no le ha ido bien. Igual al otro que es López Aliaga también le ha ido mal. Pero López Aliaga no se ha quedado callado porque él era el favorito para pasar la segunda vuelta. Ha denunciado que ha habido fraude y posiblemente sea cierto. Le ha presentado muchas pruebas aduciendo que han metido ánforas, quienecitas de votos marcados. Ya sabes apoyando a quién, ¿no? Porque ella aparecía en el cuarto o quinto lugar, pero sorpresa, salió en segundo lugar, lo cual es muy curioso de analizar. Y aún así sea su aliada política, él ha denunciado ese. Entonces, ¿qué dice Hernández de Soto? En sus 2 libros, él tiene 2 libros famosos, ¿ya? Uno se llama El misterio del capital y el más famoso es El otro sendero. Cuando yo estudiaba en la universidad, estos libros salieron, pues. Estos libros son de la década del 90. Y en ese libro, ahí explica varias cosas. Uno de ellos dice que si los informales, los ambulantes, el Estado no les apoya, no les enseña a organizar su producción, no les enseña a ser empresarios, ahí decía clarito, entonces esa gente se va a volver más pobre, más miserable. Entonces, y el pobre lo que busca es cambiar la sociedad. Y eso de ahí van a salir los Espartacos, van a salir los Che Guevara, los Mariátegui. O sea, está dando una advertencia, ¿no?
Si tú al pobre no le apoyas para que se desarrolle económicamente, van a salir los Lenin, los Mao, o sea, los revolucionarios, pues, que van a tratar de cambiar la sociedad de manera violenta, mediante una guerra civil. Y eso los empresarios ricos no queremos. Por eso él es un empresario. Y decía, no, eso no queremos. Queremos que ese se formalice. Ese ambulante se convierta en un emprendedor, un pequeño empresario. Entonces sí, Hernán de Soto es uno de los más famosos estudiosos de la economía informal, ¿ya? Donde aduce que este no es un problema. El problema es el Estado, que no está a la altura de las circunstancias. ¿Y cuáles son las circunstancias? El abundante desempleo, uf, cantidad de desempleo en el Perú, ¿no? Entonces, Hernán Soto plantea de que la economía informal, la que está fuera de la ley, fuera de las normas, sin pagar sus impuestos, más bien es una salida, una respuesta popular espontánea y de mucha creatividad ante la incapacidad estatal para satisfacer las aspiraciones más elementales de la gente más pobre. Y repito, Estados Unidos, Europa, obligados por su población, tienen que velar por los que quedan sin trabajo. Generalmente los que se van a la economía informal son los desempleados, ¿ya? Acá hay una pregunta, dice si una peluquería pequeña, ¿no?, es formal o informal. La mayoría de casos son informales, la mayoría. ¿Qué implica formalizar? Uy, cantidad de pasos, muchos pasos costosísimos y que demoran encima. Entonces, lo que sí hace la mayoría es sacar un permiso en la municipalidad. Eso. Pero después no están registrados, no están pagando la SUNAT, no tienen seguro a sus trabajadores, no hay un contador que esté ahí con libros contables viendo la cantidad de trabajadores, el salario de los trabajadores. No hay eso. En una microempresa, como dije hace un momento, otra clase es de sobrevivencia, ¿ya? Por eso la gran mayoría son salidas espontáneas para superar la crisis laboral. Listo. Ya, eso es lo que dice Hernán de Soto, ¿no? Entonces también plantea que la cuestión legal es un privilegio, dice. ¿Para quiénes? Para un grupito que tiene el poder económico y político. O sea, si eres un empresario de la familia Romero, ya eres un sobrino, ¿no?, Romero Junior, entonces, y vas a abrir tu empresa, tu equipo de abogados, contadores, lo hacen rapidito. Pero si eres apellidos populares, un apellido, ¿cómo se llama el apellido más popular del Perú? A ver, ¿cuál es ese apellido más popular del Perú? Muy bien. Sí, Quispe es el apellido más numeroso del pueblo peruano. Antes decían que era Pérez, ¿no? Pero ahora ya Quispe lo ha superado. Sí, entonces, miren lo que dice, entonces cuando Quispe, Pérez o alguno de nosotros va a tramitar una empresa, te ponen trabas y trabas y trabas que son requisitos muy costosos. En cambio, los millonarios no. Los millonarios pagan a un funcionario, el funcionario le hace los trámites y en una semana ya puso su empresa, ya un banco, Tambo, hipermercados, Metro, ¿no? A ese tipo de empresas grandes, ¿ya? Entonces, Hernán de Soto denuncia esta situación. Y dicen que estas economías informales no pueden pagarle lo que le corresponde a la gente, solamente ingresos básicos, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque son desempleados, son gente desempleada que ha sido expulsada de la economía formal por X motivos, ¿ya?
Sí, hay una serie de frases que ha salido, ¿no? Que tratan de justificar las desigualdades, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que dice, acá me han chateado, los pobres y la clase media trabajan para ganar dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. O sea, con esta frase lo que están haciendo los ricos es distraer la atención pensando que los ricos manejan bien su economía, ¿no? Mientras que los pobres son una especie de fracasados, ¿no? Gente que tiene que trabajar para conseguir un poco de dinero. Y es al revés. Al revés es al revés. ¿Por qué? Porque los trabajadores son gente exitosa en lo que hacen, porque saben lo que están haciendo, sino que están dentro de un sistema en el cual son explotados, son mal pagados, maltratados. ¿Para qué? Para que un grupito de familias vivan como millonarios, ¿no? Eso se llama la teoría de la plusvalía, ¿ya? Sí, y así podemos encontrar múltiples frases que van a tratar de explicar lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es la economía informal? Es la suma del sector informal y el empleo informal. Estos dos se juntan y ahí se habla de economía informal. Ahora, los tipos de informalidad, por ejemplo, el sector informal, ahí tenemos también conocido como informalidad productiva. ¿En qué consiste? Consiste en que las unidades de producción, en este caso los productores como ves en pantalla, no se han legalizado, no se han convertido en sociedades, no son ningún tipo de empresa, sino que están ahí en su hogar, en su casa, ¿no? Y la mano de trabajo, la fuerza de trabajo son la familia. El papá dirige la empresa, la mamá le apoya, la hija lleva las cuentas, el nieto amasa los panes, ¿no? El bisnieto se come el pan. Entonces, todos ellos están trabajando ahí. Y no hay planilla, no hay planilla, no hay una caja de registro, no, todo es así informal, es familiar el asunto, ¿ya? Por eso la SUNAT está muy preocupada de que esto se siga desarrollando. La SUNAT está preocupadísima de que estas personas no paguen impuestos, ¿sí? Quieren que paguen como sea, ¿no? Ahí establecen un impuesto para ellos, que es un impuesto bajísimo, que es el RUS. Mira, ¿ya? Y también sabemos que estas actividades económicas del sector primario están en el sector informal, como por ejemplo una empresa o una agrupación de mineros informales, mira. ¿Ya? Ellos se dedican a la extracción de minerales, ¿no? En diferentes puntos de Lima, pero no tributan, no tienen personalidad jurídica, tiene un nombre por ahí, es la familia Guerra, por ejemplo, ¿no? Así, más o menos. ¿Ya? Pero sí, van a abrir otro negocio en el otro cerro porque han encontrado otro mineral y están trabajando ahí. Y congregan bastante mano de obra. Y sobre todo la infantil, bastante mano de obra infantil. Ahora, ¿qué problemas enfrenta este tipo de trabajadores? Primero, que tienen los salarios más bajos del mercado. Sí. Es de sobrevivencia, pues, ¿no? Es de sobrevivencia, ¿no? Ellos no han elegido el salario que reciben, sino que ese salario es lo que pueden conseguir. Luego, la falta de protección legal. Nadie está legalizado ahí. Tercero, no hay seguridad social, no hay seguro, no hay nada de esas cosas. Y también este grupo de personas no accede al crédito. No hay crédito para ellos. Ningún banco le presta un centavo a estas personas que están en el sector informal. Ahora, las características, uno, es que son empresas hogareñas, son de las familias que sacan. Y todo el activo fijo y otros valores pertenecen al dueño, no a una empresa. Porque una empresa es una organización, ¿no? Legal. En cambio, en un sector informal, el dueño es el que se hace cargo de todas las riquezas, que lo lleva a su casa, ¿no? Lo guarda en su casa, y no pueden realizar transacciones grandes, ¿no? Por ejemplo, no pueden ellos
vender sus productos a mercados grandes, tienen que hacerlo así al menudeo, mayormente, al menudeo. Tampoco no pueden celebrar contratos. Y es a cuenta y riesgo del dueño, ¿no? Responde con todo lo que él tiene frente a cualquier fracaso, él se va a la quiebra y se endeuda, ¿no?, en lo que está produciendo. ¿Sí? Esto es un análisis del Instituto Nacional de Estadística con respecto a la informalidad. Hay 3 criterios para identificar el sector informal. Primero, son informales toda aquella unidad productiva que no alcanza al número de trabajadores. El número de trabajadores promedio para hacer una empresa formal es de 10 trabajadores, como promedio. Las empresas informales o los organismos informales tienen 5 trabajadores. Poca gente trabaja ahí. Segundo, serán informales las unidades productivas que no cumplan con la norma legal. O sea, ellos no están inscritos en los registros públicos, no pagan la SUNAT, no pagan ningún impuesto a la municipalidad, ¿no? Entonces, esa es otra característica de evasión tributaria, administración tributaria, licencia no tienen. Y tercero, el tamaño de la empresa es pequeño en comparación a otras empresas legalizadas que son enormes, ¿no? Sí, entonces ahí cuenta con poca producción, pocos trabajadores. Ahora, el empleo informal son personas que trabajan en estos lugares pero que no tienen ningún derecho. No tienen ningún derecho, no tienen ninguna ley les respalda, ¿sí? El empleador les explica que no le va a dar aguinaldo, no le va a dar vacaciones, y si se enferma, corre por su cuenta del trabajador. Así están, millones de peruanos están así abandonados, sobreviviendo en la venta de N productos, ¿no? Hasta en la cachina, en las zonas también donde venden cosas ya de segunda. Y estos son los derechos, mira, elegir el trabajo que uno quiere, una remuneración adecuada, vacaciones, descanso, sindicalización, vivienda, huelga, paro. Todas esas cosas son algo que nos corresponde. Pero en el sector informal, cero. En el Perú estamos más o menos a casi el 80% de trabajadores informalizados, ¿sí? Informales mayormente, ¿ya? Listo. Acá está lo que quería mostrarle. Mire, a una señora no paga sus impuestos nacional, le cierra su local. Pero si es un gran empresario que maneja miles y miles de soles, millones de soles, ya le exoneran o no le cobran sus impuestos, ¿no? 28 millones que debe este señor. Bien, ahora sí, todos abrir sus archivos. Vamos a marcar nuestras claves. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿qué es un activo fijo? Ya, los activos fijos son aquel capital que está presente en la empresa. Por ejemplo, un activo fijo en una panadería es la máquina de amasar. Esa máquina que mueve la harina es un activo fijo. Otro activo fijo en una panadería puede ser una cortadora de mortadela, esa que es eléctrica, es un activo fijo. O un capital fijo también le dicen, capital fijo. O sea, son las máquinas, herramientas. Eso le pertenece al dueño nada más, al jefe del hogar, al padre de familia. No hay una empresa que se haga propietaria de esos bienes, sino es una persona, nada más, una persona natural. Ya, primera pregunta dice, ya empezamos con la primera pregunta. Y leemos, ¿no? Leemos que dice lo siguiente, compartimos con todos, compartimos este material. 1, dice, acá está la teoría, toda la teoría está en nuestro material, está completita la teoría de economía informal, todo. Ahí está para que lo revisen con cuadros, ¿sí? Hay esquemas. Y llegamos a la pregunta. ¿Qué dice esa pregunta? Dice, si Carlitos va al mercado con su mamá
para iniciar las compras de la lista de útiles escolares y comprando los precios de otros y comparando los precios con otros lugares, decide comprar solo lápices y cuadernos. En relación a los productos mencionados, el tipo de flujo en que se pueden clasificar es el flujo, a ver Ya qué sé. dice. Muy bien, señorita, correcto. Creo que ha quedado claro eso de los flujos, ¿no? El flujo real y el flujo nominal. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿ya? Sí. Vamos al 2. Dice, son las unidades económicas que demandan bienes y servicios. Se considera un grupo de personas un grupo que comparten la misma vivienda, que juntan total o parcialmente sus ingresos para el consumo colectivo de alimentos y bienes. O sea, estamos hablando de personas que están viviendo en una casa, ¿no? Papá, mamá, hijos. Entonces, ¿qué son ellos? Son las familias. Un sinónimo de familia, ¿cuál sería? Hogar. Los hogares es un sinónimo de familia, ¿ya? En el Perú, cada vez son más la aparición de organizaciones dedicadas a la producción de bienes y servicios para venderlos y tratar de lograr un lucro o ganancia, para lo cual nos estamos refiriendo a quienes buscan el lucro. ¿Quién se instituye, se abre para el lucro? ¿Cómo se llama? Muy bien, la empresa, correcto. Un encuestador enviado por el INEI encuentra en la fachada de una vivienda dos medidores de gas, o sea que hay dos cocinas, agua potable y electricidad, o sea, dos de cada uno. Al iniciar la encuesta descubre que el inmueble está habitado por un papá, una mamá, un hijo, una nuera y nietos. Ya, hasta ahí. ¿De qué estamos hablando? Un hogar multifamiliar, pero precisamente, ¿cuántas familias viven ahí? Dos. Papá, mamá, el hijo y su esposa. ¿Ya? Ahí están los dos. Las dos familias. Y eso es muy importante para la SUNAT, para SEDAPAL, para el NOR, Enel, porque así pueden Papá, ver las mamá. tarifas. No. Ven las tarifas. Entonces. 5. El desarrollo de las nuevas tecnologías de producción permitirá que las empresas utilizando menos recursos puedan producir una mayor cantidad. Dice, en cambio, las empresas informales será difícil que lo logren, debido a que no podrían obtener un crédito en el sistema financiero. Esto limitaría el aumento de su... A ver, ¿cuál sería? Si ellas tuvieran alta tecnología, ellas pudieran desarrollar alta producción a bajo costo. Pero como no tienen crédito, entonces esa alta producción a bajo costo no puede darse. ¿Cómo se llama eso? La productividad. No pueden entrar en productividad ellos porque no tienen los medios necesarios. 6. El gobierno ha implementado medidas para reducir la informalidad que están destinadas a eliminar las causas que lo originan. Por esa razón, el Ministerio de Economía y de la Producción se reúnen para tomar las medidas correspondientes. De acuerdo a lo anterior, señala la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, empezamos. Número 1. El gobierno aplicará la simplificación administrativa. Verdadero. Sí, ha empezado una etapa interesante de simplificación administrativa. Ya hay muchos documentos que ya no se están pidiendo. Ese es un avance. 2. Obligar a los bancos. Ay, no, esa palabra ya está descartada. Acá no se puede obligar a ninguna empresa privada. Las empresas privadas gozan de autonomía. Por eso ahorita están cuestionando al candidato del lapicito, porque ha puesto que él va a controlar, obligar, ¿no? Entonces está descartado. Letra B, falso. Solo imponer sanciones, multas a las empresas informales. Eso también es falso, porque las sanciones y multas son a todas las empresas que incumplan. Y mejorar la cobertura del RUS, sí. El RUS es un impuesto especial, cobran menos, ¿no? Impuestos, entonces sería la letra B. 7. El crecimiento económico del país, mayor producción nacional o incremento del PBI generaría mayor recaudación tributaria,
permitiendo que mejore la provisión eficiente de infraestructura y servicios públicos, así como créditos a las unidades productivas que la aumentaría. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si son créditos a las unidades productivas, a ver, ¿quiénes pueden acceder al crédito? Solamente los formales nada más acceden al crédito. 8, relacione correctamente baja productividad, letra C. Costo de formalidad, letra A. Sí. Beneficio de la formalidad, acceso al sistema financiero. Clave correcta es la letra B. Letra B. 9. La SUNAFIL, ¿no?, constantemente supervisa las unidades productivas. Encontró que en varias de estas empresas, ¿no?, inscritas en registros públicos y contribuyentes a la SUNAT, sus colaboradores han sido contratados bajo el régimen de locación de servicios. Por ser empresas privadas, sus trabajadores deberían estar en planilla y gozar de beneficios sociales. Entonces, la SUNAFIL le abrió un proceso administrativo por no reconocer los derechos de los trabajadores para que regularicen la situación. Este es un ejemplo de... O sea, son empresas formales que no reconocen a sus trabajadores en planillas, La ¿no? B. Entonces, muy bien, muy bien. A ver, cuidado porque... La C. ilegalidad es otro término distinto a informalidad. La O C. sea, las empresas no son ilegales, sino que son informales. No están cumpliendo la norma. Sí, correcto. Es la letra C. La letra C. Y último, el conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades productivas que no cumplan con las regulaciones previstas por el Estado para el ejercicio de sus actividades está compuesto por el sector informal y el empleo informal. Eso ya lo hemos visto en un cuadrito, ¿ah? ¿Cuál es la clave correcta? La letra C. Muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente las respuestas y la participación. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no esté claro, muchachos? ¿Todo está bien? Entonces, les agradezco su atención, su participación y nos encontramos en la siguiente clase. Cuídense mucho.